Ya lo di todo. Listo, Romulito. Amigas y amigos, Letras en Directo, de nuevo acá en la Casa del Libro. Un lugar alegre, pueden escuchar, hay amigos por ahí conversando, revisando libros y todo, mientras nosotros hemos engrasado esta máquina y empezamos con muchas ganas. Gracias por estar siempre pendientes de nuestra señal de Letras en Directo, que lleva a ustedes cada sábado. Nos hemos propuesto tener acá a un poeta, a un escritor. Saludos, ¿qué tal? Saludos cordiales. Gustavo Bracamonte. Aquí a reunirnos con los del PEN. Eso, muy bien. Saludos. Saludos, Gustavo. Gracias por acompañarnos por acá también, por asomarte. Vamos a recordarles que esta vez tendremos acá a Carlos Gerardo González. Ya está por ahí. Mientras, vamos a empezar, porque el sábado pasado no venimos a la Casa del Libro, pidiéndole a Chito Cristóbal Pacheco, el mero tatascán de acá, que nos muestre algún par de libros nuevos que han llegado. Hola, a este Rómulo. árbol. Hola, vas? compañerísimo. ¿Cómo estás? Es aquí de nuevo recibiéndolos acá en este antro literario. Hoy estará Carlos Gerardo, un poeta que promete mucho, tiene muy buena poesía. Me alegra que lo hayas invitado. Pues, Sí, gracias. Esta semana llegaron unos libros de la UNAM que me parecen interesantes. Uno sobre la Gaceta de Guatemala, que es un libro histórico muy interesante. La Gaceta de Guatemala. Sí, es de Histórico, José Santos, ¿verdad? sí. Ese era uno de los periódicos. José Santos Hernández Pérez. Era uno de los periódicos, La Gaceta. Sí, de 1800, mil y algo, que duró. Y este que me parece un libro atinado, que es sobre la historia de Centroamérica y Chiapas, la época de las independencias. En Centroamérica y Chiapas. Sí. De Aaron Pollack. Pollack. Un compilador ahí, historiador, pero un libro interesante. Bueno, los dejo aquí con la gana que tienen ellos de platicar. Sí. Los dejo entonces. Sí. Hasta luego. Pues, gracias, Cristóbal. Por favor, Carlos Gerardo, a la silla de los acusados. ¿Qué tal? Aquí compartiendo la señal en estos momentos para que también esté en mi muro. Qué bueno. Te agradezco por aceptar la invitación. No, gracias, Carlos, por invitarme. por acompañarnos por acá, compartirnos tu poesía, tus letras, ¿verdad? Y compartirnos tu vida, porque esto en la literatura de alguna manera nos vamos reflejando, ¿verdad? Sí. De este libro, principalmente, vamos a hablar esta mañana. Okay. Genealogías. Sí. ¿Verdad? Es pura poesía. Ya vamos a ver qué encontramos dentro del libro. Vamos a empezar por saber quién es Carlos Gerardo. Naciste en el Jícaro, El Progreso. Sí. Súper. A los 12 años, dice esta bio que tengo acá, te viniste para la capital. Has publicado cuentos, poemas y ensayos críticos sobre literatura en diversas antologías y revistas, ¿verdad? Fuiste columnista de la revista electrónica Casi Literal. ¿Fuiste? ¿O sí. Todavía? No, fui. Bueno, fuiste. Sí. Y ganador del primer certamen de cuentos El Palabrista en 2014, promovido por el proyecto editorial Los Opilotes. Ahora, por favor, nos vas actualizando la bio por si algo no está. Estás colaborando en el blog Rusticatio Guatemala, ¿sí? Ajá. También en la revista costarricense Literofilia y
columnista en la revista electrónica Gaceta. Gaceta, que ya estábamos viendo ahí un título, ¿verdad? De un libro, La Gaceta de Guatemala. Sí. Oh, ¿Quiere una limonada? sí, está bien, una limonada, nos va a caer re bien. Tal vez hacemos aquí un espacio en estos libros, quitamos esos ahí. Gracias. Por favor. Qué bien, nos vamos a refrescar. Esta charla va a estar mucho más refrescante. Gracias, amigo. Gracias. En 2015 publicaste el libro Música Rara con la editorial Alambique y en el 2017 ganaste el certamen Ipso Facto de poesía convocado por la editorial Xero con este libro precisamente. Con ese libro. Genealogías. Súper. Estudiaste literatura en la San Carlos, te graduaste de ingeniero químico en la Landívar. Wow. Y también ya te graduaste de la maestría en filosofía. Ya. Súper. Aquí tenemos a otro. Eso de la filosofía lo pone a uno trastornado en algunos momentos, ¿verdad? Pues un poco más de lo que uno ya está, digamos, aunque... Bueno, Sí. en general, ¿verdad? ¿Qué tenés actualmente inédito ahí en el tintero? Bueno, sí, inéditos, siempre uno está trabajando bastante material. Ahí sí que soy... Saludos. Trato de mantenerme escribiendo siempre, entonces siempre hay más de algo ahí que está pendiente por publicar. Sí, tengo un libro, otro poemario que se llama Intemperie, que está como ahí viendo. Intemperie. Saludos. Saludos, amigos. Hola. Bienvenidos. También tengo otro poemario, o sea, tengo 2 poemarios y también estaba trabajando en un libro de cuentos. Y bueno. Otro libro de cuentos. Ajá. Bueno, el primero sería. Ah, el primero. Sí, no sé si en realidad esté o no esté. Ajá. Es un proyecto muy prematuro, digamos. Ajá. En el certamen de cuentos ese solo fueron un par de cuentos Fue un único cuento. Un único cuento. Ajá. Ah, vaya. Sí, creo que fue el primer contacto que tuve con Einar. En ese momento no escribíamos, digamos, los dos para casi literal, pero nunca habíamos hablado hasta que me gané ese certamen y después pues ya he participado como jurado, digamos, en 2 certámenes posteriores que ha hecho Einar con la editorial, los opilotes, uno de cuento y uno de poesía. Pero tu tendencia, tu debilidad ha sido principalmente la poesía, entonces. Sí. Sí, ¿verdad? Bueno, quiero dejar en tus manos, este es el último número de la revista Zanates y Clarineros. Bueno. Los acaba de entregar Gustavo Bracamonte, que es el encargado de esto, entonces la pongo en tus manos. Y este libro de poesía también, de mi autoría. Gracias. Tal vez encontrás algún poema por ahí. Seguro, bueno. Sí. Vamos a leerlo. Gracias. Bueno, ok. Vamos a avanzar en esto. La poesía. Ok, hay unas preguntas que siempre son de cajón acá en Letras en Directo, ¿verdad? Ajá. Por ejemplo, la literatura que más te ha gustado, los libros que has atesorado, ¿cómo te fuiste introduciendo en la literatura? Aquellos libros, los primeros con los que tuviste contacto. Víctor Muñoz, el escritor Víctor Muñoz, bienvenido acá, gracias por aparecerse también. Premio Nacional de Literatura. Gusto de saludarle. Sí. Igualmente. Hoy se van encontrando por acá grandes.
Asómese un poquito. Ahí está, Víctor Muñoz. Gracias por acompañarnos. Feliz día. Suerte. Larga vida. Larga vida y placer. No tanto, no tan largo. Bueno, hablarnos entonces, hace un poco de memoria, aquellos primeros libritos con los que entraste en las letras, ¿cuáles pueden ser? Sí, esa como reconstrucción del mito de origen que dicen, ¿verdad? Cuando un escritor está tratando de hacer esa narración sobre cómo fue que llegó a la cultura, creo que en algún momento todos nos ponemos a pensar, ¿verdad? De ver que la literatura termina siendo algo tan relevante para la persona que uno siempre se pone como a pensar cómo fue que paró ahí, ¿verdad? Ajá. Accidentalmente. Sí. ¿O cómo, Sí, verdad? pues sí, pues en mi caso no fue para nada accidentada, creo yo, y fue de hecho bastante convencional el ejercicio de la lectura. Creo que representó como una especie de refugio, digamos, para este fenómeno de la migración que llegó en la adolescencia, ¿verdad? Cuando me vine a vivir aquí a la ciudad, pues estaba como enfrentándome completamente a otro mundo, a otro tipo de relaciones, a otro tipo de formas de relacionarse con las personas que yo no conocí y que me parecían como confusas y que aún hoy creo que no las conozco. A ver, yo quiero llevarte al Jícaro. Ajá. Es esos tus 12 años que estuviste plenos allá. Como en muchos otros pueblos del interior del país, sabemos de la precariedad, ¿verdad? De que no hay bibliotecas o en nuestra casa, no sé, nuestros padres tal vez no tenían libros también o tal vez sí, y no sé, ¿encontrás algo en esa tu infancia, algo literario? Sí, bueno, acercamientos, digamos, muy infantiles, que no sé si podrían llamarse como un ejercicio de lectura sistemático, pero sí recuerdo que tengo una prima que estudiaba aquí en Guatemala y que siempre me mandaba los libros que le dejaban leer ahí en el colegio, que eran textos del barco de vapor o textos para niños como muy, digamos, preparados para esa audiencia, ¿verdad? Me recuerdo sí, de estos textos del barco de vapor, pues todos los textos esos que uno lee de niño de Virgilio Rodríguez Macal, que también recuerdo que mi maestra me lo regaló en algún momento. Y en el Jícaro, a pesar de que sí había como muchas dificultades para acceder a la literatura, mi mamá fue era maestra de la escuela donde yo estudié. Eso ayuda. Ajá, entonces siempre se preocupó porque nosotros tuviéramos como la facilidad para leer. Recuerdo que me prestaban libros de la biblioteca de la escuela y me recuerdo precisamente de un libro que cuando estaba en sexto yo me lo traje para acá, para Guatemala, y lo devolví como a los 5 años, una cosa así. ¿Sí? Esos préstamos eternos que a uno le caen tan mal, pero me acaba de pasar, te hago un paréntesis que, bueno, es rico poder obsequiar un libro también, ¿verdad? Que vamos tratando de hacerlo acá en Letras en Directo, compartir y dejar un libro en las manos de otra persona. Pero hay libros muy íntimos, muy personales, ¿verdad? Sí. Que El arte de amar es un libro que mi actual esposa me regaló en determinado momento en el noviazgo y tiene un montón de dedicatorias. Ese libro es valioso para mí. Entonces, en una charla que impartí en un colegio, uno de los estudiantes que yo conozco se me acercó después de la charla y me dijo: profe, présteme ese libro, porque yo hablé del mismo y con un poco de temor se lo puse en sus manos. Y pasaron 3 meses y el libro no llegaba a mis manos. Comencé a preocuparme y entonces lo comencé a buscar y a dejarle mensajes. Al fin regresó a mis manos, ¿verdad? Pero sí, tenés razón, hay libros que vuelven y otros no, y que algunos preocupan y otros no, ¿verdad? Sí, uno puede dar por perdido
algunos, Pero vos sí devolviste ese, sí, se lo devolví 5 años después. Sí, imagínense. Pero me recuerdo que era la guerra del fin del mundo de Vargas Llosa, Sí. que fue el que me traje. Es muy anecdótico, ¿verdad? Sí. La guerra del ¿qué? Del fin del mundo. Del fin del mundo, Vargas Llosa. Y bueno, pues ya aquí, estando aquí en Guatemala, fue cuando empecé con más, tal vez a leer de forma un poco más, no digo sistemática, porque no me proponía hacerlo sistemáticamente en ese momento, pero sí, digamos, con más asiduidad, con más constancia, por esta cuestión de que encontré como sí, digamos, no me gusta usar la palabra escape, pero como una especie de refugio, digamos, en ese momento. Y recuerdo mis lecturas de ese entonces eran bastante convencionales, la verdad, para esa adolescencia, que se yo, Hemingway, Julio Verne, Edgar Allan Poe, Jack London, que son como textos bastante... Son figurones. Sí. Sí, de hecho, pues aún hoy uno puede leer a Hemingway y no lo siente cansado, ¿verdad? Es que no es igual a Poe, por ejemplo, es un autor inagotable, ¿verdad? Sí, Hemingway, de él es La Fiesta. París es una fiesta. París es una fiesta, es un librón recomendable. Sí. Muy bueno. Y de ahí, pues, El Viejo y el Mar, ¿verdad? Son bien accesibles. Sí. Pero sí tiene otro que se llama Fiesta, nada más. Hay uno que se llama solo Fiesta. Ahí sí yo me he confundido un poco. Yo empecé a leer París era una fiesta y lo tengo como... Lo he detenido, está como en la página 50, pero es muy interesante. Sí. Uh-huh. Bueno, títulos de libros, un par de esos que decís, este libro no me lo tocan porque de vez en cuando vuelvo a él y bueno, es inspirador. Sí, creo que uno siempre vuelve, sobre todo en poesía, creo yo que hay un oficio con la escritura de la poesía, que es el oficio de leer poesía, que no pienso que es un oficio bastante peculiar, porque los lectores de poesía no son como lectores convencionales. Y digamos, en ese oficio de la lectura de poesía siempre hay autores a los que uno regresa, ¿verdad? Como, por ejemplo, como poetas tal vez he regresado a la poesía de Cavafis, por ejemplo, a la poesía de Pizarnik, a la poesía de Panero. Constantemente estoy leyendo, no puedo decir que sea regresar porque es un autor que realmente no... Que no ha salido de él. Sí, tal vez autores como Ezra Pound, por ejemplo, que no sé. Ezra Pound. Tratando de... Pessoa es un autor, digamos, Pessoa. Muy valioso para mí. Ah, sí. Bien. ¿Un título de un libro? Carver, Raymond Carver como poeta, y esa poesía norteamericana, William Carlos Williams, sí. Sí, porque fíjate, Osi, yo he dicho algunas veces que hay unos libros que esos sí los tengo ahí, esos debería yo tenerlos en una vitrina, arreglar mi vitrinita, algo en la sala de mi casa y poner esos principalmente. Allí, pues, el señor presidente debe estar, los diálogos de Platón, en mi caso, ¿verdad? La Divina Comedia. Sí, ¿verdad? Entonces, ¿vos cuáles pondrías ahí? Bueno, de hecho tengo un espacio acondicionado con algunos libros que no es que sean mis libros favoritos, porque realmente no tengo libros favoritos, pero digamos son libros que en el momento en que los leí fueron de alguna manera importantes para entender la literatura de otra manera, ¿no? Siempre está entendiendo la literatura de una manera, lee algo y dice, no. De que despierta. Sí, por ejemplo está Pedro Páramo, Rulfo, ¿verdad? Está Los Detectives Salvajes de Bolaño, está Los Perros Románticos de Bolaño, está Poemas para combatir la calvicie de Nicanor Parra, la poesía completa de Álvaro de Campos, ¿verdad? Que es uno de los heterónimos de Pessoa, también la poesía de Carver, algún que otro libro de Charles Bukowski que... Bukowski es reverenciado, ¿verdad? Pero como poeta, digamos, a mí me gusta más el Bukowski poeta que el Bukowski narrador. Y sí, digamos que lo leí creo en un momento como muy adolescente, como a los 20, 21 años, por ahí tal vez antes, y fue como
un descubrimiento, ese abordaje. Está Baudelaire, Las Flores del Mal, está la poesía completa de Rimbaud. Esa es como mi vitrinita, ¿verdad? Ah, En este superior. momento estoy tratando de imaginármela. Ahí tenés vos una muestra, Sí. digamos, de tus lingotes de oro, ¿eh? Excelente. Bueno, y para empezar a escribir, ¿cómo fue esa experiencia? ¿Qué recordás? ¿Dónde arrancó eso? ¿Dónde está ese chispazo, esa explosión? Sí, pues creo que está bastante bien documentado, porque siempre, desde muy pequeño, escribía diarios, diarios vivenciales, ¿verdad? De hecho, tengo diarios como o sea, conservo ahorita, actualmente físico, diarios como desde los 14, 15 años. Ah, superior, eso. El diario sí realmente es un ejercicio importantísimo, ¿verdad vos? Sí, sí, de hecho, no, es un ejercicio, creo yo, que no depende de la edad que uno tenga, sino que siempre, digamos, los diarios que llevo ahora son más como autorreflexivos, como tratando de comprender un poco esa, esa, los acontecimientos que tengo como en mi cotidianidad, tratando de comprender eso que me pasa. Es un hábito, pero súper importante, que no lo habíamos abordado acá. El diario pues nos ayuda a mejorar la escritura, ¿verdad? A expresar mejor nuestras ideas, y quizá otro de los aspectos tan valiosos es que pues la memoria está ahí presente, ¿verdad? Porque nuestra memoria va acumulando tantos datos que se van al inconsciente Sí. se van amontonando, y muchos de ellos pues prácticamente se van olvidando, ¿verdad? Sí, de hecho, eso, ahorita que mencionaste antes a Platón, recuerdo que hay una parte del Fedón donde cuestiona si la escritura es el remedio o es el veneno de la memoria, porque es como la memoria fijada, ¿verdad? La memoria que queda impresa, pues no sabía Platón si era el remedio o el veneno, y esa disyuntiva me parece interesante, pues relacionándolo con esta cuestión de los diarios. Y sí, pienso que es un ejercicio de reflexión más que de expresión, ¿verdad? Es como... no me gusta pensar en la literatura en general como una expresión de algo. Yo pienso que la literatura es como la realización misma del pensamiento, porque es lenguaje. Entonces, pues en los diarios ahí estoy de alguna manera pensándome, tal vez de una forma un poco narcisista, ¿verdad? Que es un género muy moderno. Surgió los diarios como muy relacionado con estas cuestiones de las confesiones que salieron como en el siglo XIX, me imagino yo, ¿verdad? Pero pues a mí me ha funcionado por tratar de conocerme un poco. Sí, pensarme a través de superior. la escritura. Mira, te felicito. Pásame mi bomba, por favor. Vamos. Esta sí es una bomba, ¿verdad? Sí. Gracias, ¿oíste? Bueno, salud, pues. Salud, pues. Yo comencé antes, pero Ahí vamos. Salud, maestro. eso falta el vodka, pero ahí. Bueno, otro día los invitamos a ustedes. Ok, bueno, cuando vos estás leyendo, ¿acostumbras a escuchar música o te interrumpe la música? Sí. Igual para estar escribiendo, leyendo y escribiendo. No. Yo pienso que en realidad sí soy como bastante... en mi vida he escuchado, creo yo, muy poca música. En general no he tenido como esa formación que mucha gente tiene de sentarse y escuchar música. Y últimamente he estado tratando de tenerla, pero sí es una cosa que no puedo hacer al mismo tiempo que escribir o que leer. Siento que no solo me distrae, sino que es un ejercicio mental aparte, creo yo. No logro, digamos, concentrarme en la escritura si estoy escuchando algo. Me pasa también, coincidimos. Sí, yo normalmente apago la música y trato de estar en el lugar más silencio posible. Sí. Y si es posible, en medio de la vegetación, que eso es fascinante para mí. Su momento de la música se lo dedico solo a la música. Sí, eso. ¿Verdad? Vos también quizás. Ajá, pues bueno, hay que ir conociendo genealogías. Haceme el favor, buscanos acá un par de poemas
léenos por favor un par de poemas de esta genealogía y seguimos conversando. A ver con qué se te ocurre sorprendernos ahí. Bueno, tal vez como haciendo una pequeña nota, ¿no? Tratando de explicar el libro, pero solo como para hacer que se entiendan algunos de los temas. Este es un libro sobre mi familia, básicamente, por eso se llama Genealogías, ¿verdad? Sobre mi familia y sobre el proceso del campo a la ciudad, el proceso de la migración. Entonces, este poema se llama Madre. Madre. Dice: ahora estoy solo y digo tu nombre frente a la eternidad. Sé que no está en mi alma, ni los golpes están en mi corazón, pero algo hay de verdad en mí, estoy seguro. En la ciudad olvidar es fácil, y no hay tiempo para pensar en el sueño feliz de las resurrecciones o en la promesa fugaz de los sacrificios. Esos motivos son personales, pero no son míos, madre. La vida solo supo triunfar cuando me recosté en tu pecho y escuché las estrellas en un patio distante. Cualquier otra hazaña no será suficiente. Mi alma no da la talla. Dejé a un lado el misterio de ser la traición de los poetas y la traición del futuro. Fui solo la traición de mí mismo, pero a ti no te traiciono cuando enloquezco sobre la promesa de un sueño que no llega, cuando destierro de mis manos la madurez que me amenaza, como si no fueran suficientes tus plegarias, el llanto y las súplicas al atardecer. No te traiciono, madre, pero mi vida no supo de oraciones. Las tuyas son la espuma del espíritu desbordándose dentro de mí y me bastan para llegar tranquilo a la muerte. Madre. Sí. Y este poema, digamos que más que los títulos, son como los temas que se van repitiendo en los poemas. Ajá. Sí. Ya, eso quería yo comprender también. Sí, este se llama Genealogía, pero también habla un poco sobre la distancia. Ajá. Dice: las raíces me recuerdan siempre a los muertos. No es algo fácil de explicar. La luz se disgrega en el color magro del recuerdo. En el cuarto de mi abuela había un rincón con fotos viejas, blanco y negro, la mirada fuerte y fija y el orgullo de las armas o la belleza de las flores. Las paredes hechas con palos y el techo de palma están más cerca que esta avenida, que esta computadora, que todo este hastío de objetos. Mis manos cada vez son más viejas, vacías y cansadas. Mi abuela tenía un rostro hecho de oraciones y dolor. Las raíces, me dijo un día, me recuerdan a mis padres, a mis hermanos que han muerto. Tenía la mirada fija en la tierra que nos consumía, en el polvo que el viento levantaba sobre el patio. Por eso prefiero a veces enterrarme y hablar de mis cenizas. La calle me rodea y yo la habito, pero no hay raíces que florezcan bajo este manto perpetuo de concreto. Desde entonces, el pasado comenzó a disgregarse y retengo el recuerdo como la llave que permitirá perforar como un taladro toda esa nostalgia. Superior. Gracias. Gracias. Quiero abordar un asunto que viene en este número de la revista de Zanates y Clarineros, número 2, que más en otro programa vamos a tratar de abordar lo de esta revista. Hay acá un tema desarrollado por el doctor Carlos Interiano, se llama el pretexto poético. Él acá dice que la poesía es el alma de los dioses. A través de ella se expresa lo más sublime que el ser humano tiene atesorado en su interior. Si se quiere un mundo perfecto, debe cultivarse la poesía en todos los rincones del planeta. Él
además agrega acá que la poesía muestra el interior de las personas. Es decir, en cada poema nos vamos entregando, nos vamos reflejando y analizando este libro de genealogías, pues indudablemente acá está tu familia y estás vos, ¿verdad? Está tu infancia, están tus amores, que tus amores son tu familia, están las tristezas también, ¿verdad? Algunas frustraciones y todo eso. Acá hemos podido más o menos imaginar esa casita donde vivían en el Jícaro, ¿verdad? ¿Es así como aparece acá o hay algunas diferencias? Sí, definitivamente, pues ya no es la misma casa, ¿verdad? Ajá. En la que yo crecí, porque sí, digamos, cuando yo era niño la casa era de palma, ahora Ajá. pues es de lámina. Eh, Luego la casa pasó deshabitada mucho tiempo, entonces está un poco abandonada. Y mi madre actualmente está viviendo allá, la he ido recuperando, pero pues sí, esas son básicas. Pero Ajá. básicamente, digamos, el retrato de la casa sigue siendo bastante parecido. Bastante parecido, pero Sí. lo importante es ese retrato, porque el libro nos trae tus recuerdos, ¿verdad? Sí. Ujú. Están acá tus recuerdos, lo cual es sumamente valioso. Oíme, me pareció que la idea fue genial y de hecho cuando primero lo vi debió también llamarse genealogías, genialidades. Sí, Gracias. porque la idea de trabajar un poco sobre la familia es interesante, hay que volver a las raíces. Y ¿esa tu infancia fue feliz o fue difícil? Bueno, muchas veces uno idealiza un poco la infancia, pero sí recuerdo que en muchos momentos pues, fue bastante feliz. Y digamos, ahora que la veo, digamos, viviendo aquí en la ciudad, sobre todo fue diferente. O sea, la manera de vivir, la forma en la que uno vivía, creo yo, pues es radicalmente diferente a la forma en la que vivo ahora, pues. Uh-huh. Ajá. Y de algunas cosas de las que te quejaste en los poemas, algo que no anduvo bien, tal vez vamos a ir. Se compone de dos partes el poemario, ¿verdad? La primera parte que titulaste como campo Sí. y la segunda parte como ciudad. Ujú. Es cabalmente ese proceso, tu vivencia allá y luego tu vivencia en la ciudad, ¿verdad? A ver si encontramos aquí este poema. Léenos este poema. Ujú. No, ese no lo habías leído, ¿verdad? No, esto se llama distancia, cercanía. Mi abuela me ve con los ojos perdidos en una locura que sabe ver más allá. Descubre el lazo que le detiene cada vez que trata de moverse de su silla de ruedas. Está amarrada a su abandono. En el fondo sabe un secreto de mí que desconozco. Por eso me mira y ríe sin pedirme nada. Sabe que sufro más estando solo. Historias familiares están diciendo que hay acá en el libro, ¿verdad? Sí. Hay otro poema que también titulas como Distancia, a ver si lo encontramos. Muy bien. Vamos a ver. Distancia. Ujú. Hay varias ¿Este o distancias, este? ¿verdad? Sí, hay varios. A ver, este. Late en las tinieblas como el llanto de los grillos. Los recuerdos caen como lo inevitable del deshielo. En el cuarto había vestidos, un closet inalcanzable, un espejo frente al que mi madre desfilaba, aún bella,
y decidía la ilusión que le acompañaría a la escuela, eso no dudo. La peor tristeza es el tiempo que permite que las tristezas pasen. Envejeció pronto, pero la vi creer en algo hermoso, y eso es suficiente. Ese poema es delicioso. Cabalmente ahora caemos en la cuenta de por qué ella iba a la escuela, o ya nos dijiste que ella era maestra, ¿verdad? Sí. Excelente. Y las tristezas, ¿por qué aparecen tristezas ahí? Porque ya pasó el tiempo, porque ella envejeció. Pues sí, son como bastante cercanas a la nostalgia un poco y son también bastante convencionales, ¿no? Los temas de la soledad, esta cuestión, y sobre todo tal vez ese alejarse, creo yo, es un poemario que habla un poco sobre ese alejarse de esa infancia perdida, digamos, como tierra prometida, un poco esa distancia, los poemas de distancia son eso, ¿no? Esa distancia que existe entre ese pasado como muy remoto y a la vez idealizado, se podría decir en el libro, ¿no? Y el presente, ¿verdad? Un presente como bastante relacionado con la derrota, con el fracaso, pues como temas en el libro, ¿verdad? Ajá. Interesante. Bueno, adentrémonos un poquito más en la poesía como tal. Sí. Danos algún concepto tuyo personal, cómo concebís la poesía. ¿Qué es la poesía? Sí, bueno, qué pregunta. La poesía no es ficción, ¿verdad? No, o la puede concebís serlo. como tal. Yo siento que esas categorías están como lejos de caracterizar, digamos, lo que... Si pudiéramos hablar de una esencia de la poesía, yo pienso que lo que hay esencialmente en la poesía es la verdad, sea a través de la ficción o sea a través de la, digamos, de la vivencia. Es imposible como eludir el yo y la manifestación de una verdad, sea esta sublime o no, porque no estoy de acuerdo con el doctor italiano que leíste, que dice que es la manifestación de lo más sublime del ser humano. Pues puede ser lo más sublime, pero también lo más ruin o lo más nefasto, no sé. Lo que importa, digamos, es que lo que esté ahí sea verdadero, ¿no? Que otra persona pueda encontrar una verdad, digamos, sobre la humanidad en general o sobre sí mismo en el lenguaje, ¿verdad? Es una verdad que es interesante porque al final... De alguna manera él dice que es la manifestación de nuestro yo interior, y eso cabalmente lo acabas de decir también. Entonces, sí, puede ser que todos esos demonios que tenemos dentro o lo santo que tengamos dentro va apareciendo en los poemas. Sí, al final sí es imposible, digamos. Creo que hay otros géneros en los que es posible como evitar un poco ese yo, digamos, esa construcción abstracta que le decimos yo, que nos acompaña desde hace algún tiempo. En la poesía es imposible, digamos, es imposible evitarlo, por mucho que uno trate, o sea, por mucho que uno trate de deshumanizar el texto, de despegarse un poco, siento que no es posible, es como ineludible de alguna manera. Pero sí en la prosa, en los cuentos, también va quedando algo de nosotros, sí, claro. pero es menos quizá que en la poesía. En la poesía, de alguna manera, hay poemas, sabemos que hay poemas que son mucho más directos, pero hay otros poemas muy simbólicos, muy metafóricos, ¿verdad? Sí. Donde cuesta más descubrir de qué se está hablando y cuánto se está manifestando ahí del autor. Pero sí, aparece más en la poesía, ¿verdad? Sí, claro, sobre todo, digamos, por ejemplo, esos, no sé, ahorita me pusiste a pensar en, por ejemplo, los poemas épicos, ¿verdad? En donde es que está yo, por ejemplo, que está en realidad. Sin embargo, pienso que nada serían los poemas épicos sin esos momentos, por ejemplo, en el que ves a Héctor, ¿verdad? Cuando está llorando y que se está despidiendo de su esposa porque lo van a ir a matar prácticamente, ¿verdad? Es como una victoria, una muerte anunciada, se podría decir, ¿verdad?
Ajá. Estamos hablando de la Ilíada, Sí, ¿verdad? ajá. Ajá. Cuando Sí, sí, sí. afuera Ulises es Sí, el que está gritando, ¡Héctor! sí, Aquiles, digamos, lo está. Aquiles, ajá. Y él, pues, la noche anterior está despidiéndose de su esposa y se está preparando, digamos, para la batalla. Ujú. Y, digamos, siento que nada sería la épica sin esos momentos tan humanos que nos muestra, ¿verdad? Esos momentos de humanización. O, por ejemplo, cuando Aquiles llora porque mataron a su primo, ¿verdad? Que era Ajá, como su amante también, ¿verdad? Ajá. cierto. Sí, sí, sí. Sí, pues porque Ajá. fue el primo, se disfrazó de él Sí, sí, sí. y se fue a un combate y ahí lo asesinaron, ¿verdad? Y lo asesinó precisamente Héctor, creyendo que era realmente Aquiles. Sí, sí, sí. Eso sí es sublime. Sí, sí, digamos, pero creo que nada sería de las grandes épicas en esos momentos tan humanos, ¿verdad? Ajá. Pero por eso el sentimiento es el principal que se desborda en la poesía, ¿verdad? Cuando vos estás enamorado, o cuando estás como la gran chingada, o cuando Sí, estás despotricando contra el gobierno, está saliendo lo tuyo. sí, y al final, digamos, incluso esos sentimientos, platicábamos con Rafa Gutiérrez en algún momento, y él me decía que al final, pues esos sentimientos también han sido en algún momento invenciones discursivas. Entonces me decía que fueron los poetas provenzales los que inventaron el amor, ¿verdad? Con estos cantos a las doncellas y estas cuestiones. Pues realmente el amor tal vez no existía tanto antes, ¿verdad? Fue algo que surgió gracias a la poesía, ¿verdad? O sea, es una construcción del En lenguaje en los casi. finales más bien de la época medieval, Sí, 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 todo digamos eso, siglo XII, por ahí siglo donde XI, más o fueron menos. apareciendo los juglares y los trovadores. Claro, ajá, sí, sí, sí. Que eso fue lo más romántico. Por eso algunas mujeres dicen, ¡hala! Yo quisiera vivir en la época medieval. Sí, sí. Bueno, si yo fuera mujer, no sé, no diría eso con tanta... eh, tal vez... Con tanta gana, ¿verdad? sí, pero no sé. Ajá, pero ellas quizás solamente por esa faceta de los románticos que podían ser No sé, habrá los. que ver qué nuevo amor se construye, digamos, o es capaz de construir la poesía ahora, ¿verdad? Ajá. Pues ahí vamos viendo entonces que de alguna manera en la poesía el ser humano se sincera más, Ujú. ¿verdad? Lo que Eh, acontece en la poesía, decía Heidegger, en la poesía acontece la verdad, digamos, y la verdad es algo, digamos, muy relacionado con el lenguaje, ¿verdad? Con el lenguaje. Entonces por eso la poesía al final decía prácticamente que es como el lenguaje un poco hablando por sí mismo, ¿verdad? Digamos, ahí donde entendemos que es la verdad que es en el lenguaje. ajá. Cuando el lenguaje habla por sí mismo, pues es la poesía, creando esos nuevos sentidos. Al final, solo a través de la poesía puede crecer el lenguaje. Y digamos, asumiendo la poesía en términos muy amplios, ¿verdad? No únicamente Uh-huh, eh, uh-huh. a través de los libros, sino que a través incluso del habla cotidiana, cuando surge de repente una metáfora. Entonces, son esos nuevos sentidos que uno va descubriendo en el lenguaje los que van expandiéndolo finalmente, ¿verdad? Es como la seña de que un lenguaje está vivo, es que produce poesía. ¿Y la poesía crees que pueda ser una necesidad para el ser humano? Eh, yo siento que mmm, tal vez no lo veo tanto como una necesidad, sino que es algo esencialmente humano. O sea, la poesía es esencialmente, digamos, si suponemos esta cuestión, no sé, igual el término de humanidad también es posible de Uh-huh. construirlo, pero la poesía es esencial a la humanidad. Tal vez no es tanto que sea necesaria, sino que si no... Y Eh, es inherente ya al ser claro, humano ajá, y por lo tanto la va ejercitando como algo natural. sí, Bueno, y cuando nos metemos en los contenidos de la poesía, ¿será que la poesía es la que realmente nos va convirtiendo más en ser humano a la persona? O pues yo como siento, quien dice que la poesía lo eleva en los niveles del Homo sapiens, no, siento que no. O ¿no? sea, es complejo hacer ese tipo de afirmaciones porque se tiene la idea, digamos, de que
que generalmente pensamos que el arte es inherentemente bueno, y que, digamos, quienes disfrutan o quienes se dan, digamos, se dan a las experiencias estéticas, poco a poco van a ir siendo mejores personas. Y yo pienso que eso no necesariamente es así. O sea, al final, no sé, es complicado hacer ese tipo de afirmaciones. Sí, ¿verdad? Sin embargo, sí es bastante humana, ¿verdad? Por lo menos sí sensibiliza, sí ayuda a ver algunas cosas que al rato no se habían visto, pero yo siento que no necesariamente los lectores de poesía son buenas personas. O sea, es como, de hecho el término de buena persona igual es un término muy relativo, pero sí, a veces no se ve como la importancia que tiene, por ejemplo, en esta cuestión del lenguaje, ¿verdad? Esa cuestión, porque al final son los límites. El lenguaje es como el límite del conocimiento al que una persona puede, al que la humanidad entera puede llegar, ¿verdad? Entonces, el lenguaje. Estaba diciendo Carlos Velázquez. Carlos Velázquez es un erudito realmente, que el lenguaje es realmente el límite del pensamiento, algo así es la idea. Sí. Que realmente cuántas palabras, por ejemplo, manejas, qué tan amplio es tu lenguaje, así de amplio es tu mundo. Sí, imagínense que esa es una cuestión bien interesante. Bueno, es una idea de Wittgenstein, ¿no? Los límites del lenguaje son los límites del pensamiento de una persona, y así es, porque al final pues el pensamiento es una construcción discursiva, ¿verdad? Que se hace con el lenguaje. Entonces, decía Harold Bloom, que es el crítico que estudió tanto la obra de Shakespeare, que Shakespeare tenía un léxico activo de 11.000 palabras, más o menos. 11.000 palabras. Y, digamos, se han hecho, yo esto lo sé nada más por chisme, no sé si será cierto, pero me han dicho que los, digamos, adolescentes recién salidos de bachillerato manejan un léxico activo de 400 palabras. Entonces es una... Claro, es una cuestión... la distancia. Sí, es una cuestión... No sé si será chisme realmente, o sea... Bueno, pero fíjate que yo me animo a creerlo, porque hay gente ilimitada realmente en estas cosas. Y, por ejemplo, leí un libro... Bueno, no lo leí, intenté leerlo, lo empecé, de un catedrático del colegio Eliseo Javier. Pero el libro es realmente de lo más erudito que yo he leído, porque él se dedicó, o así es él, a escribirlo. Eso es una novela con palabras muy difíciles, muy rebuscadas, y todo el libro es así, uno se queda con la boca abierta, qué bárbaro. Entonces, dice, él sin duda conoce esos términos, ¿verdad? Es amplísimo el mundo que logra abrir con ese vocabulario. Y entonces, de igual manera, concluyo yo que es posible que alguien tenga en su conocimiento, en su archivo, más de 11.000 palabras. Sí, y digamos eso en las obras que dejó Shakespeare escritas, en los sonetos, en la poesía y en el teatro, ¿verdad? Pero igual, no sé, digamos, me imagino que él, Harold Bloom, lo debió haber leído de algún lado donde se hayan dedicado con más curiosidad a hacer eso, pero... o cómo contárselas también, ¿verdad? Sí, porque imagínense eso, ¿verdad? Sí. Pero debe existir algo. Debe existir, bien. De hecho, ya empezaste a decir algo de este libro. ¿Podrías ampliar un poquito, dar unas más explicaciones de genealogías para que lo conozcamos de mejor manera y lo comprendamos, encontremos el mejor sabor a la poesía que lo contiene? Sí, bueno, gracias por esa oportunidad. Pues no sé si pueda explicarlo, o sea, en el sentido de explicar un texto, pero sí puedo decir un poco como de su proceso de generación. Fue un proceso bastante extenso, digamos, duró más o menos 3 años. 3 años pensando en la idea del libro. Entonces salía de repente un poema relacionado con mi familia y veía cómo lo acomodaba a ese como sistema que estaba armando.
pero Interesante eso. sí, pero fue un periodo bastante largo en ese sentido. Entonces, por eso es que a veces, digamos, las lecturas que están aquí a veces son tan diversas, porque no fue un proceso, digamos, como un proceso de proyecto puntual en ese sentido, sino que fue como algo que se fue gestando, que se fue dando, digamos, por sí mismo. Porque sí pienso que, o sea, sí, bueno, ahí depende del proceso creativo de cada persona, pero yo he sido mucho de trabajar en proyectos de forma puntual, ¿verdad? Es decir, bueno, ahora estoy trabajando este libro y trabajando y trabajando y trabajando y meterme a trabajar el libro y hacer lecturas como que vayan en función de ese trabajo. Este libro, digamos, fue un proceso un poco más espontáneo en ese sentido, ¿verdad? Y mucho más extenso por eso mismo. Entonces, sí, por eso escribí como entre los 27 y los 30, no sé, no porque publiqué como entre los 27 y los 29, por ahí. Ya. Ajá. Y pues sí, en términos generales el libro, como ya lo hemos mencionado, pues habla básicamente sobre mi familia, pero una familia como relacionada con un Tao. O sea, no es como, sí, ha estado Colocada en pasado. sí, ajá, como relacionada con esta idea de la raíz, digamos, y de ubicarme, digamos, como un producto de esa larga de generaciones y generaciones de personas, como un producto histórico que aquí se queda, ¿no? Porque también ahí es como los poemas, digamos, relacionados con disidencia están relacionados con esa negación que actualmente pues que actualmente he asumido de seguir, de continuar ese lazo familiar, ¿no? Esa negación a reproducirme, se podría decir, que, que actualmente he asumido. Eh, pues eso básicamente Bueno, es el poemario. bien, hacernos un favor, que vos que conoces mejor el libro que yo, Ajá. busquemos un poema que también tiene como título genealogía, pero arranca con esta línea del sol devasta el suelo. Ah, sí. A ver si en lo que lo encontrás, luego vamos a buscar otro también que se llama Distancia, que arranca, bueno, ese, ¿verdad? El sol devasta el suelo. Ya lo tenés. Sí, dice, el sol devasta el suelo de este desierto. Un hombre junta las piedras ensangrentadas del camino y enciende un cirio de ternura que arde en la llanura de la lágrima. El sol devasta el silencio y el llanto. Queda una palabra jamás dicha, una herida de cielo en los ojos de la luz, una libélula que choca y no logra liberarse de la cárcel de las manos, que despierta en hoteles sin nombre, en las horas tenues de la madrugada, y saborea el peligro de las calles pobladas de la risa de demonios, y ríe sin saber por qué ríe, como una raíz infértil amarrada a la tierra de la infancia. Aquí no nacerá nada, solo hombres hambrientos, y un poema de distancia crece en la sangre, como el musgo crece en las ruinas. Superior. Ahora este que se llama Padre, arranca con un río permanece solo. ¿Mm? Me pareció buenísimo ese poema también. Sí. Un río permanece solo, como mi padre. Esa vez íbamos de viaje hacia algún sitio del verano. Hacía calor y el carro era pequeño. Era un Subaru viejo del 78. Yo miraba los dientes torcidos de mi hermana vieja y decía a papá cosas que a él no le importaban, mientras él metía en sus dedos gruesos dentro de mi boca y me sacaba el chicle que masticaba para tirarlo a 110 kilómetros por hora sobre la autopista. Fue la primera vez que me fijé en los dientes torcidos de mi hermana vieja y en el fracaso de mi padre y en el mío. Sí, quisiera leer otro A ver. que me parece que es tal vez una visión un poco más, que también es sobre el padre.
No sé si mi padre ha muerto. A veces se sienta sobre la cordura y grita, vivo, que está demasiado solo, o que está volviéndose demasiado viejo y se levanta. Me grita que ya no puede trabajar. Cuando reconozco que las arrugas tienen algo de verdad, le confío un secreto. Le digo, padre, las raíces me recuerdan a los muertos. Es complicado, pero es cierto. De alguna forma, el ritmo le gana a la materia. Papá no entiende de esas cosas. Está solo y chalado. Siempre lo despiden del trabajo. Tal vez porque en el fondo tenga algo de pez o de músico antiguo. Siempre lo despiden. Recuerdo cuando nadaba, su felicidad rebalsaba el mar, o cuando tocaba el saxofón y la música me decía que su tristeza era infinita, o cuando se levantaba a las 6 de la mañana y no lograba echar a andar su viejo Subaru del 78. Tenía algo de músico antiguo o de pez enorme. Los partidos del Mundial. Listo. Hablarnos un poquito porque aquí hay algunos aspectos que me parece interesantes y que me parece importante que pudiéramos abordarlos. No sé si quisieras hablar un poquito de tu papá, que a tu mamá ya la conocemos más o menos. Sí, bueno, pues lo que se puede decir sobre mi padre, pues es que es una persona y durante su vida siempre ha sido una persona, creo yo, bastante libre. O sea, aprecia mucho su libertad y eso es algo que de admirar, ¿no? Ajá. Y Serán a las 8. mi papá es de aquí, de la capital, o sea, Uh-huh. pasó su infancia aquí en la capital, se casó con mi mamá, digamos, después de un primer matrimonio. Y no sé, siempre me ha parecido como admirable ese gesto de siempre buscar siempre esa búsqueda fuera de la ciudad, ¿verdad? O sea, nunca ha sido una persona que se esté quieta, digamos, que se esté a gusto en este sitio, ¿verdad? Tal vez Ajá. es un poco eso, una especie en donde encontramos parecido, ¿verdad? Un elemento en el que encuentro cierto parecido a esa idea de buscar siempre fuera, digamos, de la ciudad. Y pues eso, creo yo. Bueno, también mencionarlo, ¿cómo podemos comprender lo del pez que mencionas ahí? Bueno, pues es algo muy personal, digamos, en el sentido, pero creo que se puede contar. A mi papá siempre le gustó la pesca y le gustaba el mar. Y una vez recuerdo que íbamos periódicamente a pescar, específicamente a un lugar que está como a 3 horas de Puerto Barrios en lancha. Dichoso vos. Sí, a mi papá le encantaba eso, Ajá. me invertía mucho en eso. Y era un aventurero en términos generales, ¿verdad? Entonces, pues cuando yo era niño, eventualmente lo acompañaba a esas como jornadas de pesca. Después de que llegamos al lugar, nos internábamos como 2 horas mar adentro para poder pescar como a fondo, le decían ellos, que es como, no sé, se mete uno mar adentro y tiene unas líneas de pescar muy grandes, las deja tocar el fondo del mar y es bastante rápido, digamos, la forma en que los pescados muerden en el suelo. Entonces recuerdo que una vez estábamos en el tamar y mi papá se tiró de la lancha y empezó a nadar en medio del mar. Un poco eso, ¿verdad? En ese momento creo que lo vi como un pez un poco, ¿verdad? Fue hace muchísimo tiempo, además. Y después mi papá se subió a la lancha y en eso empezaron a llegar unas toninas, que son unos, en realidad no sé de biología, pero son unos peces así enormes, unas especies de ballenas. ¿Es eso en qué no sé. parte del país fue? En el Atlántico. En el Atlántico. Sí, es... ¿En qué? ¿Por Puerto Barrios? Digamos, uno llega a Puerto Barrios, tiene que subirse a una lancha, pasar el canal inglés, que no sé si aún existe el canal inglés, que es un canal de varios, como de 12 kilómetros entre la selva, que es un canal precioso, ¿verdad? Rodeado de bosque, de vegetación,
y llega a San Francisco del Mar. En ese entonces era inaccesible en vehículo, no sé si ahora ya será accesible. Igual que lo fue Livingston durante mucho tiempo. Sí, ajá, sí, claro. Ah, pues qué magnífico. Ahora voy captando mejor. Y igual el saxofón lo mencionas ahí. ¿De dónde viene el saxofón? Bueno, que siempre trató de aprender a tocar saxofón. Mi papá es, entre una de sus muchas facetas, no sé en qué momento se le ocurrió ser músico. Y recuerdo que a veces se ponía a practicar en la casa el saxofón. Eso igual fue hace muchísimo tiempo, porque cuando era niño igual tuvo que vender el saxofón en algún momento, entonces ya esa etapa del saxofón pues se quedó como un recuerdo de la infancia, ¿verdad? Ya, bueno. Sí. No sé por qué fue lo que hice hoy en esta computadora, en esta transmisión, que en la pantalla no me están apareciendo los comentarios, pero sí han estado comentando tus amigos y amigos míos, amigos de los dos. Sí. Entonces aquí están para que los saludemos. Mira, si me hace la campaña, Jesse Álvarez dice: propongo que hagamos una colecta para que Carlos Gerardo tenga sombrero de nuevo. No, sí, apoyo completamente la emoción. Sí. Puchis, toda la mara está hoy donde Chito, dice Jesse. Sí, es como vino Víctor. Ah, sí. Leonel Solórzano Aldana, gracias por venir a mi casa, dice Leonel. Gracias por venir a mi casa para disfrutar de tan selecta visita de Carlos Gerardo y Rómulo. Abrazos cariñosos. Gracias. Mauricio Olmedo, gracias mucha por tan bellas letras. Gracias. Mauricio. Gallin Cifuentes, felicidades, Carlos. Esa definición de poesía de Interiano sí está bien chafa, dice este. Bueno, aquí se vale todo. Sí. Que sos genial, dice Jesse. Ruth Baides, saludos a los dos, gracias Ruth. Patroclo, ¿quién era Patroclo? Era el primo de amante, ¿verdad? De Aquiles, ¿verdad? Sí. Uh-huh. Ramiro McDonald, saludos poetas, dice, saludos su diálogo sobre la poesía. Gracias, Ramiro. Daljin, de nuevo, hay que recordar la revolución cultural o cómo los nazis usaban el arte como arma de opresión. Sí, claro, todo el cine que se gestó, digamos, en la época nazi en Alemania. Era increíble. Simón, pues bueno, gracias a todos los que se estuvieron comunicando ahí, lamento no haberlos encontrado. Gracias. Algo tendré yo que resolver ahí porque tuvieron que haber aparecido, mira. Sí, qué raro. Bueno, pero ahí estamos y ahí están, amigas y amigos, gracias. Mira, cerremos, escogé otros 2 poemitas y nos vamos a ir ya despidiendo mientras yo me sigo refrescando acá con lo que me invitaste. Sí, no, a vos, gracias. Vamos a ver. Genealogías, ese poemario. Todos los que... Repito, es el ganador del premio de Ipso Facto, ¿verdad? De la editorial X0 salvadoreña. Uh-huh. Bueno, el poema que abre el poemario, que es como una introducción. A ver. Dice: las montañas, los ojos llenos de tierra, la garganta, las espinas de la sed, los árboles, las mujeres, los hombres necios, los cerros que poblaron el desierto, semillas que crecerían sin noticia de bosques. Comienza con la fatiga del sol, tortura y promesa. Comienza con los pilares de la casa, la madera, las vigas, las palmas del techo sedientas como la tierra, como los ojos de mi madre que lloraron hasta vaciarse para que floreciera en mí un árbol de inciertos frutos, una flor confusa que jamás entendí. Y será el polvo de los caminos el que hablará por mí. El paisaje poblará con palabras la sequía del espíritu. Una fe nacerá de las hojas y las palabras del poema sobre la tierra. Una fe en la que Dios creerá. Un Dios que ignora que su hijo ha de olvidarlo, que clavará en su espalda el puñal de su enigma.
porque el poema y el dolor solo saben decir la verdad. Y busca tranquilamente. Estamos en Letras en Directo, con la poesía en directo. ¿Ya te vas pasando a la ciudad, no? sí, bueno, te tendría que aparecer esta sección que se llama Guatemalan City Lights. Ajá. Un poco se recuerda la editorial esta de Ferlinghetti, se llamaba City Lights Bookstore, donde publicó Ginsberg, publicó todos los beats, publicaron Kerouac, Burroughs. Entonces, haciendo alusión a esto de las luces de la ciudad, pensé en esta sección de Guatemalan City Lights. Bien. Papá pensó que en la ciudad las cosas irían bien. Prometió mucho, pero en el fondo, él también tenía miedo. Como si pensara ya en aquellos viernes llegando sin prisa, sin pies, sin trabajo, sin familia, sin esperanza. Superior. Gracias. Este es el librito, entonces. Aquí en la Casa del Libro ha estado disponible para que lo obtengan. Carlos Gerardo. Bueno, gracias, Carlos. Una última pregunta. Si hubiera por ahí cerca un campo de nudistas, ¿te irías a meter al campo de nudistas? Sí, yo pienso que sí. No tendría problemas. Vaya, bueno, Sí. vos, brother, gracias por haber venido a Letras en Directo, No, gracias a por vos, Rómulo, por la invitación. compartirnos tu poesía y todo. Sí. Bueno, ¿Y vos irías? yo también. Ah, bueno. Y nos seguimos echando. Gracias a todas y todos. Nos vemos. Estamos pendientes. Hasta la próxima, Gracias. Carlos.